Adelante, señor, si lo permite. Con la venia del presidente. ¿Qué tiene que hacer Proética en compras de la policía? Se supone que ellos están para otra cosa. Ahora se han convertido igual que OIM o UNOPS. Y sabemos nosotros que han habido problemas en ese tipo de instituciones, que casualmente es lo que estamos solicitando, es que la Contraloría intervenga también para que puedan llevarse a cabo la fiscalización correspondiente, porque es recurso del Estado peruano. ¿Qué hace Proética comprando cosas para la policía? Quería informarle que dentro del informe Lavallato, presentado en el Congreso de la República, cuando se ha querido investigar fondos y administración de OIM o del PNUD, ha tenido el problema de que ellos presentaban de que tenían inmunidad diplomática o situaciones que no permitían la investigación por parte de la Contraloría de la República. Y muchas instituciones del Estado recurren a este tipo de organizaciones porque dicen que rompen barreras burocráticas. Organización Internacional de las Migraciones. Y también el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Me pide una interrupción la señora Lourdes. Gracias, presidente. Para que sepamos todos, pues el PNUD, el UNOPS y todas esas organizaciones no son tampoco transparentes ni impolutas, ¿no? En absoluto. Se prestan justamente para evitar la fiscalización y cobran el 3% por cada cosa que hagan. Tampoco como se dicen las cosas, ¿no? Bien corruptas que también son. Lo que usted acaba de decir a través de la presidencia, señora Lourdes Alcorta, es precisamente un llamado de atención para poner en alerta a nuestro ministro del Interior. Me pide una interrupción el congresista Gino Costa. Sí, presidente, gracias. Solo para pedir una aclaración a mi colega, el general Miyashiro. La referencia Proética no tiene que ver con el caso Lavallato, ¿no? Sino con con la participación de Proética como ente supervisor en las compras de uniformes que se hicieron hace 15 años, ¿es eso? ¿O hay una referencia? Efectivamente, no tiene ninguna relación con Lavallato porque no se menciona en todo el informe Lavallato. Pero si sí hacía referencia a que en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando he estado de actividad, he usado ese uniforme y tuve que cambiarme de zapatos también. Permítame, solo, presidente, para terminar, solo aclarar que en efecto Proética no adquirió uniformes porque no puede hacerlo. Yo estaba en la administración, en el Ministerio del Interior entonces, cuando decidimos con los fondos recuperados de la corrupción, que fueron al GEDADOI, los primeros fondos se destinaron a compras de uniformes después de muchísimos años. Y lo que se hizo fue pedirle a Proética que supervisara esas compras. Tiene razón lo que ha dicho el general, que algunas de esas compras fueron defectuosas, porque los que ganaron las licitaciones no hicieron bien su trabajo, pero eso no tuvo nada que ver con Proética, porque Proética no fue responsable de comprar, sino de acompañar el proceso para garantizar transparencia y evitar cualquier hecho de corrupción. Como yo he sido parte de ese gobierno y esa gestión, quería hacer la aclaración para que no se malinterprete que Proética estaba haciendo la compra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción. Sí, ya, la última interrupción. Yo recuerdo haber estado en la Comisión de Defensa de esa época. La señora Cuculiza trajo los sombreros que se habían adquirido y tenían paja y periódico. Y me acuerdo del titular del Comercio como parte del relleno de los sombreros. Los uniformes eran de material sintético, no lo podían usar los policías, tuvieron que cambiárselo. Y las botas eran de jeve, brasileras. No pudo ser. La Comisión de Defensa por registrarse. Yo tuve un debate con usted en un canal de televisión sobre el tema. Pésimas fueron las compras, pésimas, desastrosas, nefastas. Una vergüenza. Gracias, señor presidente. Terminado. Perdón, va a hacer uso de la palabra el señor Sergio Dávila Vizcarra. Dos presidentes. Gracias, congresista Marco Miyashiro. Gracias, presidente. Primeramente, permítame saludar al ministro Carlos Morán, de igual manera al general Lavalle, comandante general de la Policía,
Yo creo que es importante, presidente, todos los temas que estamos tocando y sobre todo los aportes que estamos dando cada uno de los congresistas. Y realmente cuando hemos escuchado la participación del ministro, presidente, ha sido muy claro y muy puntual cuando ha mencionado que la policía está cumpliendo 30 años de haberse integrado prácticamente y que en 15 años, presidente, ha habido un cambio de 22 ministros. Eso es preocupante. Preocupante porque, de alguna manera, cada ministro que ingresa, presidente, tiene una política totalmente diferente. Y lo que nosotros tenemos que es tratar de unificar esa política para que cada ministro que ingrese pueda continuar con la política a seguir. Y eso lo vemos en todos los sectores. Hoy día lo estuve conversando, por ejemplo, en el sector agricultura, donde no hay una política nacional agraria definida, donde no hay una política dentro de lo que significa el Ministerio del Interior para poder atacar, digamos, con ese tema de la seguridad ciudadana y todo. Y donde hemos visto las mediciones, por ejemplo, donde vemos la seguridad ciudadana, la percepción, la victimización, el nivel de confianza que se tiene, presidente, con la Policía Nacional, 16.3%. Está en el antepenúltimo prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que ese nivel de confianza se tiene que recuperar, presidente, de acuerdo a las estrategias, de acuerdo a los aportes, lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que esa política tenemos que tomarla muy en serio y muy claro, y yo estoy seguro que el ministro Carlos Morán va a cambiarle la cara a la Policía Nacional, por la experiencia que tiene y por las estrategias que pueda usar en este momento. Y eso es muy, ¿cómo se llama?, favorable, en este caso, para el tema de todo lo que es crímenes y feminicidios. Hacía un momento el general Donaire habló sobre los 250 policías que habían sido caídos, pero también tenemos que ver nosotros en el tema de los feminicidios. En los últimos 10 años, presidente, tenemos más de 1000 feminicidios y en los últimos 5 años tenemos 700. Entonces, en eso vemos cómo se está incrementando los feminicidios. ¿Qué se está haciendo? Claro que sí, ¿qué se está haciendo contra eso, no? Por eso, presidente, yo creo que es necesario tomar en cuenta y hacer una estrategia básicamente para eso. Y cuando hablamos, escuchamos al congresista Tubino, que habló justamente sobre las armas no letales. Yo quiero decirle algo, presidente y ministro. El 24 de mayo del 2018, el presidente de la Comisión, Javier Velázquez Quején, hizo llegar un oficio al señor general de Policía y ministro Mauro Medina solicitando justamente su opinión sobre un proyecto de ley de mi autoría, el 2871, y que todavía no tenemos respuesta aún. Acabo de hacer la entrega del proyecto del Ministerio del Interior, la opinión. Acabo de hacer la entrega al general Lavalle de copia, ministro, justamente para que se pueda otorgar esa opinión, y justamente habla del uso de las armas letales. ¿Qué dice el proyecto? Ley que modifica el artículo 20 de la ley 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos, de materiales relacionados al uso civil, incorpora como municiones autorizadas para seguridad ciudadana y control municipal a las armas, municiones y dispositivos no letales. No puede ser posible que nosotros mandemos pues a la policía a poder luchar con únicamente palos, con escudos, y no tengamos armas no letales. Este proyecto, ministro, ya está en manos de ustedes. Por favor, solamente para la viabilidad y la opinión, y nosotros en la comisión, presidente, podamos darle el trámite necesario y la opinión para que pueda pasar a pleno. Y otra cosa muy chiquita, presidente, yo creo que es importante el tema que se ha tocado en la parte de la situación de la minería ilegal. Hay 72.000 declaraciones de compromiso y solamente 6.000 procesos de formalización. Yo creo que en la parte de La Pampa, por ejemplo, en Madre de Dios, en Mazuco, como estuvieron comentando, se está haciendo un trabajo, ministro, pero se debe hacer un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, entre la Marina de Guerra, el Ministerio de Medio Ambiente, el MINAGRI,
¿no? Y la reforestación también a través de Minagri, justamente. Yo creo que se tiene que hacer un plan de acción conjunto y permanente. Yo he tenido la oportunidad, ministro, de estar ahí y realmente he conversado, justo le preguntaba al general Lavalle si estaba todavía el coronel Reategui, he conversado con él y me decía, congresista, necesitamos un apoyo permanente, necesitamos hacer un operativo permanente ahí, ¿para qué? Para cerrar los ingresos de combustible y todo eso, y de tal manera que podamos hacer una lucha frontal realmente contra esa minería. Y se está haciendo una depredación tremenda. Por lo tanto, creo que necesitamos, es más, presidente, sugiero que hagamos una sesión descentralizada de Madre de Dios. Creo que es importante y necesario hacer una sesión descentralizada para hacer la visita in situ y ver la problemática y trazar una estrategia realmente que acabe con toda esta minería ilegal. Muchas gracias, presidente. Hace uso de la palabra el señor congresista Juan Chubut. Gracias, presidente. Yo quisiera retomar lo manifestado por el congresista Jorge del Castillo al inicio de esta reunión, en el sentido de que existe en esta comisión toda la predisposición para apoyar al señor ministro Carlos Morán. Y en ese sentido yo quisiera felicitarlo tanto a usted como al general Lavalle por la exposición y el contexto que han hecho, con cifras contundentes. Por ejemplo, en aquella que menciona que la percepción de inseguridad es cerca del 87%, en tanto la victimización asciende solamente a 27. Estamos hablando de 60 puntos de diferencia que tienen que ver con un tema que también ya lo trató el congresista Octavio Salazar, que es el de la tecnología. Y en ese sentido, señor ministro, yo quisiera colocarme en el ámbito de la policía del futuro. O sea, de qué manera nosotros podemos generar las condiciones hoy para brindar a la policía herramientas tecnológicas que permitan, por ejemplo, a partir de la prospectiva o del uso adecuado de tecnologías de la información, anticiparse a los hechos. Pongo como caso que tanto en Colombia como en Chile, recientemente en México y en Argentina, las policías nacionales tienen sendas escuelas de prospectiva tecnológica. ¿Y por qué? Porque el cambio es tan permanente que la única forma de anticiparse a la delincuencia organizada es anticipando el futuro. Y eso se hace con la prospectiva. Los crímenes modernos tienen que ver con la ciberseguridad, por ejemplo. Hoy existen hasta secuestros virtuales, hay destrucción del prestigio, hay hackeo, y hemos visto cómo en las últimas elecciones, inclusive las de Bolsonaro en Brasil, hay delitos electorales. Todos nacen en el ámbito de la informática. Por eso me gustaría saber, señor ministro, si ustedes están tomando en cuenta para poder combatir a este tipo de delincuencia, que es la más sofisticada y la que más daño hace en estos momentos, con tendencia creciente, ¿no? Algo vinculado a la ciberseguridad. Tengo entendido que no existe el marco legal adecuado, también tengo entendido que en nuestro país no hay los especialistas del caso, pero hemos tenido oportunidad de conversar con la Embajada de Colombia, inclusive hubo una visita del general Óscar Naranjo, hace ya cerca de 2 años, considerado el mejor policía del mundo, en el cual él manifestó su predisposición para brindar asesoría técnica en el ámbito de la ciberseguridad. Por otro lado, ya que usted trató en su exposición, que yo considero como muy buena, que uno de los elementos importantes para combatir la delincuencia es la capacitación, yo también creo en eso, una policía que no está capacitada va a ser incapaz de poder enfrentar a la delincuencia. ¿Qué se está haciendo para incorporar, por ejemplo, MBAs, másteres en administración? Uno de los secretos o uno de los elementos que está utilizando bastante la policía que he mencionado, la chilena, la mexicana, la argentina y la colombiana, es incorporar especialistas en gerencia para poder anticipar la forma como se desenvuelve hoy la delincuencia organizada. Los carteles de la droga convocan a los mejores profesionales en el ámbito de la administración y de la gerencia para poder sortear los resquicios que dejan las leyes. Y en ese sentido creo yo que nuestra policía también debería tener convenios con algunas universidades para dotarlas de esos instrumentos académicos que le permitan anticipar un tipo de delincuencia mucho más sofisticada y que creo yo que es la que más daño hace porque pasa desapercibida desde el momento que tiene una alta variable tecnológica. Y en ese sentido, señor ministro, cuente con nosotros, como lo ha manifestado el congresista del Castillo, el congresista Miguel Chiro, para poder brindar
los contactos que se crean convenientes a niveles gubernamentales para poder tener acceso a estas cumbres tecnológicas. Gracias, señor presidente. Hace uso de la palabra el señor congresista Joaquín Dipas. Presidente, gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Inteligencia, al presidente de la Comisión de Defensa, señor ministro. Buenas tardes y a los colegas. Presidente de la Comisión de Defensa, yo quería empezar mi participación pidiéndole, o en todo caso recordándole, que a inicio de este periodo legislativo, de esta legislatura, habíamos quedado en que se hiciera 2 sesiones, una en Ayacucho y una en el BRAE, 2 sesiones descentralizadas. Quería recordar, señor presidente, ese pedido y que muy gentilmente usted también lo accedió. Presidente, lo otro que quería también, estamos pidiendo como comisión multipartidaria del BRAE, estamos pidiendo, creo que, presidente, las buenas acciones hay que reconocer. Y allí el pasado mes de mayo, la Policía Nacional del Perú, exactamente en Mazamari, ha tenido una acción con una niña que había sido, que hasta ahora no se ha aclarado en realidad muy bien, pero finalmente, después de 36 días de desaparecida, esta niña, por los miembros de la comisaría de Mazamari, han sido recuperados. La niña enferma, desnutrida, que han tenido que hacerle injertos allí en sus partes íntimas y un sinfín de cosas, y allí estamos pidiendo que esta Comisión de Defensa pueda hacer reconocimiento a estos miembros de la Policía Nacional que han hecho acciones conjuntas, obviamente, con las autoridades, con la población. Todos se han movilizado. Miembro de esa comisión multipartidaria, el congresista Guía Pianto, que es de Junín, participó en eso y felizmente recuperaron, y hay que reconocer, señor presidente, a esos valerosos policías. Lo otro, presidente, quiero referirme al BRAE y coincido totalmente con el señor ministro Morán, nuevo en esta cartera, en el que efectivamente sí, coincido en que haya deuda, sí hay deuda, señor presidente. En el caso del BRAE, efectivamente, hasta el momento no hubo erradicación, pero tampoco no hubo un verdadero desarrollo alternativo. No hubo, señor presidente. Ha habido en estos casi 40 años de declaratoria de emergencia, los que más actuaron efectivamente fue el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero los otros sectores no, absolutamente han brillado, y cuando se habla de desarrollo alternativo significa cambiar este cultivo ilícito a uno lícito, y eso significa llevarle carretera, llevarle escuelas, y en su momento, cuando usted fue presidente del Consejo de Ministros, señor presidente de Defensa, de esta Comisión de Defensa, se ha trabajado bastante, y de ahí los siguientes quedaron allí, y definitivamente no se ha avanzado, señor presidente. Sí, también es un desafío, presidente, pacificar la zona del BRAE, dado que confluye aquí geográficamente 5 regiones: Ayacucho, Huancavelica, Purima, Cusco, Junín. Ahora creo ya lo han extendido en territorio ya hasta Ucayali. Un poco más va a llegar, creo, hasta la frontera con el Brasil. O sea, va creciendo en territorio, pero nunca crece en presupuesto. Por eso es la situación que a esos lugares donde están ubicados estos remanentes de sendero, no llega pues carretera, y donde no llega carretera no llega educación, no llega la noticia, no llega el Estado, y ahí cala perfectamente pues este discurso
este discurso de poner en contra al Estado peruano, al gobierno de turno, a las autoridades, en este caso democráticamente elegidas, señor presidente. Allí yo quisiera pedir nuevamente, señor presidente, que se haga una sesión descentralizada y allí se analice de manera conjunta con el Ejecutivo para analizar la real situación de la zona del BRAE, presidente. Presidente, por su intermedio al señor ministro, con su antecesor, el señor Mauro Medina, hemos estado trabajando, esto es referente al control de insumos fiscalizados, muy puntualmente al combustible en la provincia de Huamanga. La provincia de Huamanga, señor presidente, no tiene es total y absolutamente sierra, solo produce papa y todo lo que es el palto, pero lamentablemente estos hombres agricultores que siembran la papa están sometidos a esta resolución que ha dado en este caso el Ministerio del Interior. Entonces, para estos agricultores, por ejemplo, para esta resolución, ¿qué dice? Que el tractor que vaya a sembrar papa tiene que ir al grifo para que lo vea la SUNAT. Oye, ¿en dónde vivimos? O sea, me pregunto, ¿cómo un tractor, señor presidente, cada mañana va a recorrer 70 kilómetros y luego va a regresar? ¿Y eso qué ocurre? Tienen que estos agricultores ocultamente tienen que llevar en galoneras. O sea, prácticamente acá hay tráfico de combustible. ¿Por qué? Porque los grifos lo exigen así, si no lo sancionan. 1, 2, esos mismos grifos tienen una cuota, no alcanza. ¿Y a dónde están viniendo? Están viniendo a abastecerse a las otras regiones o a las otras provincias que no es la provincia de Huamanga. Esto veníamos trabajando, lo hemos solicitado a su antecesor, señor ministro, lo veníamos trabajando, han pedido un informe a la PNUD, han pedido informe a Devida, han pedido informe a Dirandro, han pedido informe a otras instituciones más que tienen que ver con esta resolución. ¿Para qué? Para sacar, porque la Dinandro ha dicho ya bien claro, Huamanga no está en una zona donde se cultiva la coca y tiene que ser sacado. Y no solo eso, los otros sectores están siendo perjudicados en este momento, señor presidente, por su intermedio al señor ministro del Interior. Presidente, solamente para decirle al señor ministro, yo sé que usted está haciendo una lucha contra la delincuencia, no solamente una lucha mediática, también está haciendo una lucha no solamente contra el delincuente, sino también usted está haciendo una lucha legal. En ese sentido, si hay dificultad, lo que usted dijo en el Código Procesal Penal, que ha salido hasta a través del Decreto Legislativo 957 del año 2014, este Congreso le ha dado delegación de facultades al Ejecutivo, y específicamente en materia de seguridad. Si eso no se dio, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, usted tiene que tener, ya lo dijeron varios colegas míos, tiene que usted acudir a convenio con la academia, armar así como hay inteligencia, debe también seguro armar usted ahí en una parte legal para que pueda trabajar en ese sentido. Nosotros dispuestos a ayudarle en ese sentido, señor presidente. Señor ministro, gracias, señor presidente. Hace uso de la palabra el señor congresista Modesto Figueroa. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Permítame saludar al señor ministro, también a nuestro general Lavalle y a todos los congresistas que todavía nos acompañan por acá. Definitivamente nuestra policía han malogrado ministros que ni siquiera conocían administración. Y en realidad todo este trabajo que han hecho daño a la policía, daño al peruano, lo estamos viviendo ahora. Y yo felicito la designación del ministro Carlos Morán,
porque sabemos que el señor como policía va a trabajar y va a ordenar bien la casa. Por ahí debemos de partir y el cambio posiblemente se dé en los próximos años. Pero también le debo manifestar, señor ministro, en mi región de Madre de Dios, yo soy de Madre de Dios, tenemos 468 policías. Y si esto le ponemos entre dos, solamente trabajarían 234. Y si de esos 234 policías descontamos lo que se van de vacaciones, descansos médicos, permisos, enfermedades y otros, solamente estaríamos trabajando con 180 a 200 policías en una región que además es la tercera región más grande del Perú. Y además pertenecemos a dos países, somos vecinos, como con el monstruo de Brasil. Y nuestras fronteras en realidad da vergüenza. Entonces, señor ministro, y yo en mi semana de presentación he visitado, por ejemplo, la comunidad de Puerto Pardo, que es frontera con Bolivia. Bolivia pues tiene una policía bien organizada, casas, dormitorios, como gente. Y lo que yo escuchaba, por ejemplo, a los anteriores congresistas que reclamaban, en realidad a nuestra policía le tratamos como cualquier cosa. Y eso tenemos que cambiar. Porque no puede ser, por ejemplo, hace más o menos en el gobierno del señor Humala, han construido una comisaría ahí en la frontera de Puerto Pardo. Ha costado millones de soles. No tiene ni 4 años, se está cayendo en pedazos. Yo quisiera invitarle, señor ministro, en un viaje de esos para que usted vea cómo se ha robado la plata del Estado, cómo ha engañado a este señor Humala con toda su gente, a los peruanos, y se han llevado la plata, una cosa que no sirve prácticamente ahorita. Y no podemos exigir, tampoco pedir que, digamos, en esas situaciones viva nuestra policía. He encontrado además un solo policía en la frontera con Bolivia. Uno solo. Entonces, con ese pedido yo fui a donde el coronel Riati y efectivamente él se queja pues que no tiene personal, tenemos que comprenderlo. Y también tiene que combatir en la Pampa, tiene que intervenir muchas cosas. Yo le pido, por favor, señor ministro, nos incremente la policía Madre de Dios. La delincuencia común ha crecido, pero insoportable. Nuestra región Madre de Dios, señor ministro y señores congresistas, nuestra región era sano, limpio. Nosotros dormíamos con las puertas abiertas, nuestra plata, nuestro moto, nuestro oro, ahí estaba botado. Era limpio. No conocíamos rateros, no conocíamos nada. Éramos sanos. Entonces todo eso ha cambiado. Entonces, y el otro tema, se habla tanto, por ejemplo, de la famosa Pampa. Señor ministro, en la famosa Pampa, lógicamente los ministros anteriores no conocen el campo y han trabajado por trabajar. Y ahora tenemos que hacer cosas simples. Hay más o menos 7, 8, 10 kilómetros de comercio ilegal en esa Pampa. Señor ministro y señor congresista, quisiera que entiendan, esto es simple, no tenemos ni por qué gastar plata. Se cierra ese comercio ambulatorio ilegal que existe, se acabó la Pampa. Se lo he dicho a los ministros anteriores, al señor Basumbrío, creo, le entró por acá, le salió por todos los huecos y chao, se olvidó. Entonces, lamentablemente acá, un trabajo sencillo hay que hacer. Si se cierra este comercio ambulatorio que les alimenta a todos los mineros de la Pampa, chaocito, se acabó. Sin gastar. Cuando yo en una oportunidad la policía mandaron como 2.000 policías creo para querer sacar y saludé, pensé que iban a sacarle esa gente. No le sacaron, más bien le posesionaron, le dijeron, de la carretera usted me respeta a 10 metros, ahí puede hacer su campamento. Imagínense, le han posesionado prácticamente a la gente. Y hay mucha gente que en ese sector, a los agricultores se han expropiado su terreno. Y a punta y bala, porque si no me das, eres hombre muerto, entonces tenía que ceder, y así se vive en esa Pampa. Entonces, señor ministro, yo creo que con estos aportes usted debe actuar y sé que vamos a triunfar y el triunfo va a ser para el Perú. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.